Este programa es presentado por El Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas por NSTV. Ya está una de las invitadas de este programa aquí en el piso, la economista Marcela Bención. Vamos a estar analizando el actual contexto en el mercado inmobiliario y las perspectivas para el próximo año. También hablaremos sobre el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para realizar modificaciones en el régimen de zonas francas. Estará con nosotros el presidente de Zonamérica, uno de los pioneros en la creación de esas zonas aquí en Uruguay. Estos son los contenidos de esta noche. Hoy, en Claves Económicas, el mercado inmobiliario y las tendencias para 2014. Entrevista a Marcela Bención, asesora económica del Banco Santander. Los negocios, los precios, las compraventas y los arrendamientos. Hoy, en Claves Económicas, las zonas francas y la reforma legal a estudio del Parlamento. Entrevista al presidente de Zonamérica, Orlando Dobat. Lo que opinan los operadores de zonas francas. Hoy, en Claves Económicas, el equipo económico y la respuesta a cámaras y consultoras. La presentación del ministro Fernando Lorenzo, el asesor Andrés Massoyer y el presidente del Banco Central, Mario Vergara. Competitividad, inflación, resultado fiscal, política salarial y proyecciones. Hoy, en Claves Económicas, por NSTV. Y recibimos entonces a nuestra primera invitada, la economista Marcela Bención, asesora económica del Banco Santander. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a conversar un poco sobre la realidad del mercado inmobiliario. ¿Cómo observa hoy el comportamiento del mercado en un momento donde hay cierta incertidumbre, por ejemplo, con la expectativa de que el dólar pueda subir en los próximos meses? ¿Cómo se está viendo la operativa en el mercado inmobiliario? Bueno, lo que nosotros estamos percibiendo, porque no tenemos datos oficiales, por lo menos no publicados por el Instituto de Estadística, que usualmente publica información sobre transacciones, compraventas y precios de inmuebles. En este 2013 están con un cambio metodológico y todavía no han publicado datos oficiales, pero lo que estamos viendo es que el dinamismo de las compraventas que se había seguido o que te había mostrado el mercado, sobre todo quizás en el 2010 y en el 2011, no es tal. O sea, el nivel de compraventas sigue estando relativamente bueno, pero por debajo del récord que supo tener el mercado en el año 2011. O sea que de alguna manera las perspectivas son de que esas compraventas no sigan creciendo año a año, ¿no? Más bien, claro, en el año 2012 ya tuvieron una caída, ya experimentaron una caída las compraventas de en torno a 15%, más o menos, tanto a nivel país como en Montevideo, y por lo tanto las expectativas son que sigan un poco trancadas estas compraventas en la medida en que el país está asistiendo una serie de cambios, tanto a nivel local como a nivel global, que conspira contra ese dinamismo del mercado inmobiliario, ¿verdad? A ver, vamos a profundizar en eso. ¿Cuáles son las causas de estas caídas en las ventas, compraventas de los inmuebles? Ahí está. Bueno, básicamente lo que nosotros interpretamos es que los precios subieron mucho, ¿verdad? Al igual, los precios sobre todo medidos en dólares, ¿verdad? Porque acá uno piensa en el mercado inmobiliario, siempre piensa en dólares, a pesar de que en pesos constantes o en unidades indexadas, en general los precios se han mantenido relativamente estables en la última década, pero si uno los piensa en dólares, obviamente los precios se han casi triplicado, los precios en dólares en la última década, y eso al influjo de una entrada muy fuerte de dólares hacia los mercados emergentes en general y hacia Uruguay en particular en la última década, producto sobre la primera mitad de la década por el crecimiento global muy fuerte al que asistía el mundo, y quizás en la segunda mitad de la década producto de políticas monetarias
expansivas que se aplicaron tanto en Europa, pero en particular en Estados Unidos, que lo que implicaron, tratando de hablar un poco sencillo, políticas monetarias expansivas, lo que quiere decir en Estados Unidos es que se buscó detener o de alguna manera paliar esa recesión que estaba viviendo el país a partir del año 2008 con la fuerte crisis financiera que vivió, y eso lo que implicó fue que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, inyectó muchos dólares al mercado y bajó muy fuertemente las tasas de interés, lo que generó una liquidez muy abundante a nivel global que obviamente se venía a los países emergentes que estaban creciendo más que Europa y que Estados Unidos, y cuyas tasas de interés o retornos de los activos reales, como puede llegar a ser un inmueble, eran más atractivos en esta zona. Entonces eso también provocó un influjo de dólares muy fuerte que vinieron a invertir en distintos activos, insisto, tanto activos reales como puede ser un inmueble, como un activo financiero como puede ser un bono en dólares emitido por el gobierno uruguayo, y eso provocó una suba muy fuerte de los precios en dólares. Lo que se vio a partir de mayo, junio de este año es que esa política implementada por Estados Unidos desde el año 2008 estaría por sufrir cambios y bueno, mi expectativa personal y también del grupo de economistas globales del Banco Santander es que el año que viene efectivamente Estados Unidos empiece a moderar esa liquidez tan fuerte que volcó al mercado, y en el año 2015 empiece a subir tasas de interés en dólares, y eso de alguna manera lo que hace, el impacto que tiene sobre el mercado inmobiliario uruguayo es que aquel demandante de inmuebles que demanda inmuebles como demanda otros activos financieros empieza a pensar que ya no va a ser tan atractivo invertir en inmuebles y que quizás le conviene ir a invertir a el mercado accionario, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, que con el crecimiento y con el mayor dinamismo que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos más que en Europa, está ofreciendo retornos atractivos y quizás más atractivos de lo que pueda llegar a ser el mercado inmobiliario. A ver, y hablando entonces de compraventas, este año 2013, ¿cómo terminaría y cuál es la proyección para el año 2014 en compraventas, en la operativa? En compraventas, nuestra expectativa es que las compraventas se mantengan prácticamente sin cambios este año 2013 respecto al año 2012. Como decía, no tenemos datos oficiales para saber cómo vino el año. Lo que tenemos y que nosotros utilizamos como un aproximado es la recaudación del impuesto a la transmisión patrimonial del gobierno, que de alguna manera habla de cómo viene el dinamismo del mercado inmobiliario. ¿Y esa recaudación cayó? Y esa recaudación ha caído, ahí está, ha caído en torno a 3-4% real, en términos reales, ¿verdad?, sacando inflación. Sí. Y es lo que nos permite estimar que de alguna manera el mercado sigue relativamente quieto en términos de crecimiento, ¿verdad? Insisto, claro, el nivel de compraventas sigue siendo relativamente bueno. De hecho, si uno habla con algún que otro operador inmobiliario, le dice, yo más o menos estoy empatando respecto a lo que vendí el año pasado y más o menos con eso me va más o menos, puedo solventar bien mi negocio, ¿no? Y por eso me parece importante destacar eso, que el nivel sigue siendo relativamente bueno, pero no está creciendo el número de compraventas, ¿no? Así que decía, el impuesto a la recaudación, a la transmisión patrimonial cae un 4% real y por lo tanto nuestra expectativa es de compraventas relativamente chatas respecto a 2012, porque también es cierto que esa recaudación del impuesto a la transmisión patrimonial puede estar afectada negativamente por las exoneraciones que se han dado a la construcción de vivienda social y eso puede quizás haber afectado un poquito negativamente eso, ¿no? Ya vamos a hablar de las viviendas de interés social y de lo que puede pasar con los precios, que es muy importante, pero antes, ¿cómo fue la evolución? Porque bueno, todo el mundo vio el crecimiento importante que tuvieron los precios de los inmuebles en esta última década. ¿Cómo fue esa evolución respecto a los salarios medidos en dólares? Claro, lo que nosotros efectivamente visualizamos cuando uno compara la evolución de los precios de los inmuebles medidos en dólares y la evolución de los salarios en Uruguay, claro, medidos en dólares también, ¿verdad? Uno mira lo que es la suba en pesos nominales y suma o resta la variación del tipo de cambio, según haya subido o bajado el tipo de cambio. Lo que uno puede ver es que hay una correlación bastante clara, ¿verdad? Que en general la magnitud que suben los salarios medidos en dólares en Uruguay es lo que sube en los precios de los inmuebles, ¿no? Y por esa razón
es que nosotros en general tendemos a pensar de que en los próximos años va a venir una corrección a la baja de los precios de los inmuebles medidos en dólares corrientes, porque de alguna manera estamos vislumbrando que también los salarios medidos en dólares corrientes tienen que ajustar a la baja. Lo que no es otra cosa que decir que estamos viendo que el tipo de cambio va a subir un poquito más de lo que van a subir los salarios medidos en pesos, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace la cuenta, si los salarios en pesos suben un 12% y uno estima que el tipo de cambio puede llegar a subir un 14%, ahí habría una caída de los salarios medidos en dólares de un 2%, ¿verdad? Y los costos en la construcción, bueno, ahora se acaba de acordar un acuerdo salarial, un convenio salarial que no es tan importante como el de otros años, pero bueno, igual representa un incremento significativo para lo que fue el resto de los consejos de salarios. ¿Qué rol juegan ahí los costos? Sí, sin lugar a dudas que los costos de los salarios de la construcción mantienen o soportan en cierta medida los precios de los inmuebles. Y de hecho, si uno mira el año pasado, que un poco los precios de los inmuebles subieron un poco más de lo que subieron los salarios en general, medidos en dólares, insisto, uno puede explicar eso porque los salarios de la construcción subieron más que los salarios en general de la economía uruguaya, lo cual de alguna manera habla de que efectivamente los salarios de la construcción en particular están explicando en parte el precio de los inmuebles medidos en dólares corrientes. Y en ese sentido sí creemos que son una restricción para que los precios ajusten, los precios de los inmuebles más rápidamente a la baja. Ahora, también es cierto que el que construye un inmueble tiene costos altos y le pone un precio determinado. Ahora, si para obviamente cubrir sus costos y el margen de ganancia que tenga, ¿no? Ahora, si ese mayor costo o mayor precio no es ratificado por la demanda, porque hay un sector de la demanda de inmuebles, básicamente los que compran para invertir, que ya no está viendo tan atractivo el sector, bueno, ahí puede haber algún margen de ajuste a la baja, que habrá que ver cómo se dirime esa puja entre oferta y demanda, ¿verdad? Claro, además para los inversores quizás hoy está habiendo oportunidades en otros lados, ¿no? Exacto, es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, eso no quiere decir que la pata de la demanda que está asociada a esos individuos que compran inmuebles para vivir no siga estando dinámico, sin lugar a dudas, y no siga convalidando esos precios para determinado nivel de vivienda, ¿no? Sobre todo las más demandadas. Entonces, digo, decididamente que ahí va a haber una puja entre esos mayores precios que la oferta está determinando por mayores costos salariales, ¿verdad? De la construcción en particular, y esa demanda, una de la cual parece estar más retraída, la demanda para inversión, por así decirlo, y bueno, y ahí cuento el factor Argentina, que obviamente también ha pesado negativamente, pero estamos hablando también de estos otros factores que hablábamos de Estados Unidos, de inversores que ven atractivos otros destinos u otras inversiones en el mundo, y ahí va a haber, y esa demanda local para vivienda que seguramente va a seguir firme porque los salarios siguen subiendo en el país, porque la economía sigue creciendo y eso a la larga, y porque el crédito a la vivienda sigue fluyendo, ¿no? Que son factores. Tú decías el factor Argentina. ¿Cómo está impactando? O sea, ¿es un impacto significativo? Uno podría pensar distintos escenarios. Uno, por ejemplo, argentinos que se puedan desprender de sus inmuebles acá porque necesiten dólares en Argentina, o también que compren menos de lo que venían comprando porque tienen dificultades hasta para sacar el dinero, ¿no? Sí, yo confieso no ser una experta en el sector inmobiliario y por lo tanto no tengo cuantificado cuánto es el impacto de los argentinos en el sector. No podría decirte que creo que es tal o cual o que ha afectado tanto o cuánto, porque no lo tengo medido ni cuantificado, ¿no? Lo que sí es cierto es que, como todo lo de Argentina, impacta psicológicamente en la decisión de los agentes económicos, ¿verdad? En la medida en que uno tiene la expectativa de que algún inversor argentino eventualmente pueda llegar a desprenderse de algún inmueble, o por lo menos, si no se desprende de los inmuebles, no comprar y seguir convalidando el alza de precios, indudablemente
indudablemente que también afecta negativamente sobre la expectativa de precios futuros, ¿no? Y sobre el dinamismo también de las compraventas. O sea que el impacto de Argentina es claramente negativo. Cuantificarlo es muy complejo. Yo en general tiendo a pensar de que no es determinante. O sea que los argentinos no es que determinan completamente el mercado inmobiliario uruguayo, ni mucho menos. Hay zonas claramente Maldonado más asociadas a ese tipo de demanda. Colonia, que hay varios proyectos también. Sí, pero decididamente nosotros en general creemos que este tema, por ejemplo, de Estados Unidos es más crítico y más determinante. O sea, de hecho, nosotros en los últimos 2 años hemos sido bastante optimistas respecto al mercado inmobiliario, sobre todo respecto al sostenimiento de los precios en dólares, a pesar de que Argentina estaba ya con los problemas o las restricciones que tenía, ¿verdad? Los argentinos ya tenían esas restricciones para hacerse de los dólares, para invertir afuera, y igualmente nosotros sosteníamos que los precios iban a mantener firmes. Ya en mayo, junio, cuando Estados Unidos empezó a cambiar un poco el tono de lo que iba a ser su política monetaria hacia adelante, bueno, ahí pensamos que efectivamente el tipo de cambio iba a subir como subió y que algunos precios en dólares iban a empezar a ajustar como efectivamente están ajustando, ¿no? Si bien no tan fuertemente como supimos ver hace unos meses atrás, ahora la cosa se revirtió un poco, pero creemos que es más determinante eso que el factor Argentina, ¿no? Hacemos una pausa y seguimos profundizando sobre el tema de los precios y cuál puede ser la evolución el año que viene en el mercado inmobiliario. Ya seguimos con más claves económicas. Seguimos en Claves Económicas analizando la situación del mercado inmobiliario. ¿Qué va a pasar con los precios en los próximos meses, en el año 2014? Estamos con la economista Marcela Bención, asesora económica del Banco Santander. Y bueno, un poco hablabas bastante del tema de los precios, pero vamos a resumirle al televidente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos que hacen pensar que los precios de los inmuebles deben caer en el año 2014? Bueno, nuestra argumentación es básicamente, está básicamente asociada a lo que es un cambio de política económica en Estados Unidos, que va a determinar un cambio a nivel del precio o de los precios relativos en el mundo. Básicamente, como nosotros decíamos en el bloque anterior, lo que estamos esperando es que Estados Unidos empiece a moderar la inyección de liquidez que ha volcado al mundo en los últimos años, que prácticamente ha cuadruplicado la liquidez, los dólares que ha volcado a su economía y que de alguna manera ha tenido un efecto derrame sobre todo el mundo, y que eventualmente empiece a subir en el 2015 las tasas de interés, y por lo tanto esos dólares que antes fluían muy fuertemente por todo el mundo y que terminaban en parte en el mercado inmobiliario uruguayo haciendo subir los precios, ya no van a ser tan abundantes, ¿verdad?, esos dólares. Y de alguna manera el alza de tasas de interés que estamos vislumbrando para el año 2015 va a generar atractivo de rentabilidades en otros activos del mundo, no necesariamente reales, inmuebles en Uruguay, sino puede llegar a ser financieros en otras zonas del mundo como en Europa y Estados Unidos. Insisto, hoy por hoy uno de los activos vedette en los portafolios de inversión son los mercados accionarios, son las acciones tanto de Estados Unidos como en Europa, y eso va a hacer retraer una pata de la demanda del sector inmobiliario uruguayo, que es la pata asociada más que nada a la inversión en inmuebles, y por lo tanto eso debería descomprimir el tema de los precios, ¿verdad? O sea que nosotros lo que estamos esperando en los próximos años es un ajuste gradual a la baja de los precios de los inmuebles medidos en dólares corrientes. No estamos esperando para nada un desplome de precios como supimos ver ni que hablar hace 10 años. Claramente el mundo es otro y Uruguay es otro. Hace 10 años los precios de los inmuebles medidos en dólares cayeron 35, 40%, pero Uruguay estaba inmerso en una crisis económico-financiera, la región venía también de una crisis financiera muy fuerte, el mundo venía de la crisis asiática, rusa, etcétera, y por lo tanto
No creemos que vaya a ser quizás mayor a un dígito el ajuste en los próximos años. Es muy difícil ponerle un número, ¿no? Pero creemos que va a ser menos del 10%. Creo que va a ser menos del 10% decididamente, y creemos que puede llegar a empezar a corregir más sobre fines del año que viene que sobre principios, porque sobre principios de año todavía está bastante pendiente este tema de cambio de política económica en Estados Unidos, y por lo tanto el dólar sigue planchado, como todos podemos ver en Uruguay, y eso obviamente genera que los precios en dólares en el país, tanto de los inmuebles como de otros activos, se mantengan relativamente altos. ¿Sí? ¿Y la estimación del valor del dólar para el año que viene? Nosotros tenemos una estimación de 24 pesos por dólar para el cierre del año que viene, lo que implica un alza entre 9% y 12% a valor cierre de este año, dependiendo cuánto cierre año, si cierra en 21,5, si cierra en 22, y en promedio uno podría decir que el dólar va a subir un 14% más o menos el año que viene, según nuestras estimaciones, que se basa mucho en lo que opinan nuestros colegas de Santander Brasil sobre el real brasilero. Tiene mucho que ver con lo que estamos esperando con las tasas de interés en dólares de largo plazo en Estados Unidos, y tiene mucho que ver con lo que esperamos con el precio del ganado, que también incide mucho como precio de commodity en el tipo de cambio acá. Son los tres factores que nosotros tomamos en cuenta para hacer nuestras proyecciones de tipo de cambio, y entonces ese 14% de suba del dólar que estamos esperando en promedio para el año que viene es lo que yo decía en el bloque anterior, que si uno está pensando que los salarios van a subir entre 11 y 12%, bueno, un 14% de suba del tipo de cambio implica una caída de 2%, 3% en dólares de los salarios, que está muy correlacionado con el precio de los inmuebles. Entonces, esa es nuestra estimación. No quiere decir que nuestra estimación puntual sea que los precios de los inmuebles van a caer un 2%, porque ahí, insisto, hay cuestiones de oferta y demanda que son complejas de estimar, pero por ahí un poco anda nuestra visión, ¿no? Claro, además hay un actor relativamente nuevo, que son estos proyectos más alejados de la costa, que son las viviendas de interés social, que uno, si mira los precios, uno dice, bueno, en realidad la ley lo que hace es establecer determinadas exoneraciones que en teoría terminan generándole costos menores al constructor, pero después hay que verlo reflejado en los precios, y los valores no han sido o no se acompasan con esa definición de vivienda de interés social. No sé, ahí hay una expectativa que esos valores también se ajusten, o en realidad, como los salarios han seguido creciendo, aunque a menor ritmo, pero bueno, siguen. Capaz que se mantienen. ¿Cómo lo ven? Exacto, tú lo dijiste, ¿verdad? Yo creo que esos valores de las viviendas de interés social, que efectivamente uno tendería a pensar que apunta más quizás a segmentos medios que bajos, porque efectivamente son relativamente altos para lo que son los ingresos de una familia uruguaya, obedecen más que nada a los costos que tienen los constructores a la hora de construir, más allá de las exoneraciones tributarias a las que acceden por la nueva ley. Entonces, ahí Uruguay efectivamente está teniendo un problema nuevamente de costos medidos en dólares corrientes, y ni que hablar que el tema de la mano de obra incide y fuertemente. Entonces, en la medida en que eso no se ajuste, seguramente los precios se van a mantener relativamente altos. Podrán corregir un 2, un 3, un 4, un 5%, pero no creo que eso haga la diferencia al que hoy no accede a ese tipo de viviendas, porque digo, son magnitudes que obviamente no hacen al número general, ¿no? Igual para el sector inmobiliario se van a vender, y cada vez hay más pedidos de proyectos, o sea que ahí van a seguir habiendo sin duda que se llega a determinado, o sea que el mercado inmobiliario va a seguir relativamente dinámico, como decíamos, las compraventas relativamente elevadas para lo que ha sido la historia, ni que hablar. El tema es a quién llega ese tipo de vivienda, ¿no? Si llega más a un segmento bajo, o si llega más bien a un segmento medio bajo, ¿no? Que parecería que es lo que está pasando hoy por hoy. Pero decididamente que nosotros en ese sentido seguimos siendo optimistas de que va a haber una pata de la demanda, como decíamos antes, por inmuebles, que es más que nada una demanda genuina para vivir en esos inmuebles, y sobre todo este tipo de segmentos de la población que anteriormente no accedía, y que hoy
hoy puede acceder con algunas ventajas tributarias y con algunos subsidios, ¿verdad?, que se han otorgado para acceder a crédito en mejores condiciones, ¿verdad?, de poder financiar un poco más de la vivienda, ni que hablar que creemos que va a seguir cierto dinamismo en el sector. Y tanto más cuanto más ajusten los precios, si efectivamente ajustan por este tema de la suba del dólar. O sea, creemos que si ajustan los precios, efectivamente, más dinamismo puede llegar a exhibir el sector en términos de número de compraventas, ¿no? Antes de terminar, algo también importante, ¿no?, en lo que es el mercado inmobiliario, que es la oferta crediticia, la oferta del sistema financiero para acceder a las viviendas. ¿Cómo puede influir? ¿Cómo va a estar el año que viene? Nosotros creemos que es determinante, o sea, la oferta crediticia hoy por hoy para acceder a una vivienda, decididamente, y sobre todo a viviendas que se han ido encareciendo, como hemos dicho, ¿verdad?, que se han triplicado los precios en la última década. Creemos que es determinante el crédito para acceder a esa vivienda, y efectivamente lo que estamos viendo es que el negocio del crédito hipotecario sigue firme, porque efectivamente hay demanda de los uruguayos para hacerse de su vivienda propia, y en ese sentido estamos vislumbrando que el negocio, la oferta crediticia, por así decirlo, va a seguir firme, porque en definitiva el sistema bancario tiene liquidez como para ofrecer crédito a los hogares uruguayos para que se hagan de su vivienda, y en ese sentido vemos firme la oferta y creemos que va a ser un factor positivo para este dinamismo de compraventas, más allá de esta incertidumbre sobre los precios en dólares que puede mantener un poquito trancado el sector, pero para contrarrestar ese factor un poquito negativo, creemos que el tema de las políticas de vivienda, lo que estamos hablando recién, y la oferta crediticia y el aumento de los salarios que siguen aumentando por encima de inflación, decididamente van a sostener cierto dinamismo del sector inmobiliario, ¿no? Y el crédito en unidades indexadas, ¿no? El crédito siempre en unidades indexadas, sí. Afortunadamente yo creo que esa es una de las grandes lecciones que aprendimos de la crisis del año 2002, ¿verdad? Que los individuos, que los hogares que tienen ingresos en pesos se endeuden también en pesos, o en este caso unidades indexadas, que es un peso reajustable por inflación, y decididamente... Sí, igual si uno hiciera el cálculo, capaz que en los últimos años convenía más en dólares que estar endeudado en unidades indexadas, pero bueno, claro, es el precio del riesgo. Lo que a nosotros siempre nos gusta decir es que esto es un tema de riesgo, claro. O sea, es como el tema del seguro del auto, ¿sí? Quizás si yo no choqué, en 10 años me hubiera convenido no tener el seguro, es cierto, pero en definitiva la posibilidad de chocar o la posibilidad de asistir a una devaluación brusca, de un alza del tipo de cambio brusca que dé vuelta un poco esa ecuación de ingresos en pesos del hogar y deudas en dólares, siempre está, y por eso creemos que en definitiva los créditos hipotecarios en unidades indexadas llegaron para quedarse y son un seguro importante para la población uruguaya y para los hogares uruguayos. Igual en dólares se siguen otorgando, pero ha bajado mucho, ¿no? Sí, sigue la oferta, pero en general los hipotecarios son prácticamente 100% en unidades indexadas. No hay prácticamente, los créditos en dólares están más asociados quizás a los créditos de corto plazo, que pueden estar más asociados a una compra de automóvil, un auto, pero a largo plazo no. De hecho, si uno mira el endeudamiento de las familias, que a nivel de los bancos privados, ¿verdad?, que hace 10 años era casi en un 76%, era en dólares, hoy por hoy es menos del 15% el endeudamiento en dólares de las familias, así que no, el hipotecario en general es en UI y está bueno que así sea, así debería ser. Economista Marcela Bención, asesora económica del Banco Santander, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros seguimos con más claves económicas, ya venimos. Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Recibimos a otro de nuestros invitados centrales esta noche, Orlando Dobat, presidente de Zona América y uno de los impulsores, obviamente, de las zonas francas aquí en Uruguay, que están cumpliendo unos 25 años ya, ¿no? 25 años ya, sí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Placer. Bueno, ¿y cómo evalúa el sistema de estas zonas francas que
que bueno, ya hay varias, hay unas 13 en total, ¿no? 13 zonas francas operando, sí, efectivamente. ¿Cómo evalúa hoy el funcionamiento del régimen? Yo creo que es un régimen que ha puesto en el Uruguay un mensaje de tipo político. Y creo que muchas veces los políticos promueven ideas y son ideas que a veces no llegan a ser captadas por la gente en lo que hace a la utilidad. Las zonas francas muestran, por eso el problema político que muchas veces plantean, un Uruguay diferente. Un Uruguay muy libre, un Uruguay con aranceles bajos o cero, un Uruguay donde demuestra que los impuestos bajos son atractivos para la inversión y que entonces uno se tiene que preguntar qué es lo que pasó en estos últimos 25 años con el régimen de zonas francas. Hay no menos de 15.000 personas empleadas en el régimen y esas 15.000 personas, la mayoría están bien remuneradas en empleos estables, con empresas que han sabido mostrar una calidad en el trabajo, para el trabajador me refiero, la calidad del entorno que le ha dado. Y por lo tanto, también ahí podemos destacar que la mayoría son profesionales. El lugar de mayor empleo de profesionales en el Uruguay es Zonamérica, donde un porcentaje altísimo de profesionales se desarrolla. Y por lo tanto, podemos también ver que en un lugar que apenas tiene 100 hectáreas, pero ni siquiera todas ocupadas, produce el 1,5% del PBI. Entonces quiere decir que si se lo lleváramos a todo el Uruguay, ¿cuánto PBI tendría el Uruguay? Y no es de esa manera, sino sabiendo que en un pequeño espacio se puede desarrollar esa cantidad de PBI. Por lo tanto, yo creo que es una buena lección, no para el político en sí mismo que vive aferrado a sus ideas, muy estructurado a sus ideas, y que entonces genera esa dicotomía entre derechas e izquierdas y todas las historias. No, en lo práctico. El mensaje que dan las zonas francas es un mensaje positivo para toda la población. Y además fue un instrumento muy bien ideado, porque separó totalmente lo que podía ser la injusticia de decir, bueno, pero acá hay empresas que pagan impuestos y acá hay empresas que no pagan impuestos. Claro, mucha gente pero esas dice, empresas que no pagan impuestos no compiten con las empresas de plaza que pagan impuestos. Son empresas que promueven la exportación, la venta de servicios al exterior, etc. Creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. El modelo tiene que seguir creciendo. Esa es mi visión, contraria a la visión de otra gente, ¿no? Claro. De otra gente, especialmente del aspecto político. Sí, pero si las zonas francas van creciendo, si Zonamérica va generando círculos concéntricos sobre la sociedad, mostrando que es una buena receta para un país pequeño como es Uruguay, al lado de dos grandes países, veamos cuál es la receta que han tenido en las grandes áreas, como es en el Asia o es en Europa, los pequeños países. Dobat, ¿qué ejemplos se pueden poner? Usted hablaba de otras zonas del mundo y hablaba de esos círculos concéntricos que genera Zonamérica o las zonas francas. Sin duda, por ejemplo, Singapur, por ejemplo, Hong Kong, por ejemplo, Suiza, países pequeños que no pertenecen incluso a los grandes conglomerados de países, como el caso de Suiza, y que sin embargo, si miramos sus niveles de ingreso salarial o sus niveles de ingresos y de valor agregado per cápita, son de los más altos del mundo. Y entonces eso tiene que llevarnos a pensar si nuestro rol como país tiene que estar en un rol que nos podamos comparar en su forma, de su estructura de país, como la de Brasil o la de Argentina, que son países que tienen otra mirada hacia el mundo. Eso es lo que yo creo, y creo que estos pequeños ejemplos, como es el ejemplo de Zonamérica, funcionando, le puede mostrar a nuestra ciudadanía lo positivo que tiene un régimen de esos. La construcción y la inversión son muy importantes, con lo cual hay una importante participación relativa en la construcción.
Hoy día estamos haciendo una inversión de 40 millones de dólares en el Celebra. ¿Cuándo está terminado el edificio? Yo espero que esté terminado este año. O sea, teníamos previsto sobre este mes de noviembre, se va a ir a diciembre y seguramente la gran inauguración la vamos a hacer en marzo. Ahí va. Así que ya le digo, esa es mi visión. Además, es obvio, y lo digo con un sentido de que, bueno, yo tengo que defender no solamente los intereses, las ideas en las que creo. Y por eso es que mi posición es esta y no pretendo lidiar ni discutir con sectores políticos porque mi visión no es política, claro. Mi visión es práctica. Ahora, el pasado fin de semana, bueno, vimos discusiones políticas precisamente sobre esto. Había un debate sobre los impuestos. Usted decía, qué mejor que tener impuestos bajos para atraer a los inversores. Incluso en el Congreso del Frente Amplio hubo algunos dirigentes que proponían la eliminación de las zonas francas, pero bueno, eso quedó totalmente descartado. Ahí ni se asustó, o sea, ya imaginó que nunca lo iban a Yo el día que proponer. El día que pase eso me parece fantástico porque vamos a ser todos millonarios los que somos de zona franca, claro, porque el Estado va a tener que pagar daños y perjuicios a todos los inversores. Eso no va a pasar. Son propuestas que son más políticas que reales, porque pero el tema de se los estudian impuestos, y se miran los números. Claro, por eso quedó de lado. Pero el tema de los impuestos es un debate que va a continuar y que es un debate que siempre está abierto y, por ejemplo, el gobierno ha analizado algunas modificaciones impositivas y el futuro gobierno seguramente también para las empresas con ganancias extraordinarias. ¿Cómo ve usted que está en contacto permanente con inversores esos debates, ese ruido político sobre esos temas? Mire, hay muchos países que tienen impuestos muy altos y que les va muy bien. Voy a poner un caso, Suecia o los países nórdicos, que tienen altísimo nivel de impuestos. También tienen altísimo nivel educativo, ¿no? Las personas tienen un gran nivel, digamos, profesional y desde allí en más pueden justificar esos impuestos y ser muy eficientes. Nosotros todavía nos falta eso. Entonces nosotros no podemos llegar a ser un país tan caro porque no podemos retornar en relación al precio que pretendemos cobrar una calidad similar. No tenemos tecnologías, no somos todavía un país de innovaciones como para poder llegar a eso. Entonces me parece fantástico ganar mucho dinero y que el Estado tenga muchos sistemas de protección. Pero no lo veo práctico, real, y eso va a generar huida de la inversión. La inversión hoy día, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando un país que sea eficiente, que sea seguro, que tenga reglas de juego estables, ¿sí? Y que a su vez no tenga unos impuestos altísimos y que no tenga una mano de obra inalcanzable y no tenga niveles de conflicto grandes. ¿Y hasta hoy a Uruguay cómo lo ve? Hoy a Uruguay lo veo que es un país que lo están mirando. Lo están mirando porque si bien hay inversión, sigue habiendo inversión. La experiencia que nosotros tuvimos este año con el caso del Royal Bank of Canada fue lamentable. Ajá. Y cosas de esas hicieron que una empresa se retirara del país, hicieron que otros estudiaran la posibilidad de retirarse del país. Entonces, eso va demostrando. Está bien, hay gente en la extrema izquierda que dice, qué suerte, se van los bancos. Como que los bancos son un elemento retrógrado o un elemento conflictivo para una sociedad. Son visiones muy erróneas de la realidad de lo que es el mundo y cómo se maneja. ¿Lo del RBC afectó algún otro emprendimiento de Zona América? ¿Hizo dudar a algún otro inversor instalado en Zona América? Es muy difícil hoy en día traer empresas con chapa, o sea, con grandes nombres. Claro. El movimiento que se está produciendo es un movimiento donde los family office que le llaman, o sea, las compañías que manejan en pequeñas oficinas inversiones de portafolio y que esas inversiones, digamos, se manejan en forma donde se conectan con los grandes bancos. Un Merrill Lynch, que ya se fue, en este momento está Julius Baer, que es una gran compañía de todas formas, un UBS que todavía permanece, gracias a Dios, y hay todavía algunos nombres que quedan en el mundo de las actividades financieras offshore. Pero hay un cierto temor
a que esto vaya a ir cambiando. Ya hay algunas decisiones de bancos de vender, como vamos a no establecer, estoy pensando en este momento, iba a decir nombres, pero digo, mejor no los digo los nombres. Pero hay instituciones... Pero hay instituciones que sí, que están considerando la posibilidad de vender su portafolio a otras instituciones más locales, con lo cual el país va a dejar de tener esos anuncios un poco llamativos a nivel internacional para atraer otras compañías. Pero hay otro tipo de inversiones, no solamente tenemos que mirar lo del RBC, que es netamente una plataforma financiera. Claro. Y ahí podemos ver cosas muy positivas. El caso de Trafigura es un caso extraordinario. ¿Qué es? A ver. Trafigura es una de las dos compañías, podría estar en primer lugar, en segundo lugar, la trading de metales y de petróleo más grande del mundo. Se instaló en el Uruguay el año pasado, sin bombos ni platillos ni cosas raras, pero es una empresa que le va a traer enormes beneficios al Uruguay. Hoy ya tomó la decisión de hacer una inversión en nuestro edificio propio, su sede regional en el Uruguay. Va a tener aproximadamente unos 400 personas empleadas de alto nivel salarial, ¿sí? Y en este momento se está instalando en el Celebra en dos de los pisos, que va a emplear aproximadamente unos 140 personas, y luego va a pasar a su propio edificio, que se hará pronto en 2 o 3 años. Dentro de Zona América. Dentro de Zona América. Claro. Dentro de Zona América. Por ejemplo, está otra empresa, una empresa farmacéutica de origen argentino, que se llama Adium Pharma. Están construyendo su propio edificio. Están haciendo una inversión de aproximadamente entre lo que pone Zona América y lo que ponen ellos de unos 10 millones de dólares. Y van a generar también unos 200 empleados. Pensamos que el Celebra va a llegar a ocupar en todo su edificio unos 1.000 nuevos empleados, lo cual eso ya estamos pensando que en los próximos 2 años se generarán aproximadamente 1.500 empleos nuevos en Zona América. Hablando solamente de Zona América. Dobat, hacemos una pausa y luego hablamos sobre el proyecto de ley que busca reformar el régimen de zonas francas. Ya venimos. Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Les recordamos que Nuevo Siglo está cumpliendo 18 años y está regalando varios premios para sus usuarios, para sus clientes. Solamente con estar al día, ingresar a la página web, participás de los sorteos, por ejemplo, de pasajes a Santiago de Chile por BQE, que inauguró su conexión Montevideo-Santiago hace muy poquito. También hay sorteos de un auto y otros productos y electrodomésticos por los 18 años de Nuevo Siglo. Les habíamos dicho que hoy vamos a hablar del foro de ACDE, donde estuvo el equipo económico. Vamos a preparar un programa especial para tener todas las exposiciones y además en Off the Record vamos a hablar también de lo que expuso parte del equipo económico en ese foro. Pero seguimos con Orlando Dobat, presidente de Zona América, y ahora para hablar sobre el proyecto de ley de zonas francas, de zonas económicas especiales, como se pasarán a denominar si se aprueba este proyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo, que en realidad reconoce la función y el éxito que han tenido las zonas francas y establece que debe haber algunas correcciones. Por ejemplo, que emprendimientos industriales para autorizar en el futuro se instalen en el interior del país, por ejemplo, y hace algunas otras modificaciones. ¿Ustedes qué visión tienen respecto a este proyecto? Tenemos una visión positiva, en general positiva, por más de que no lo entendemos. En principio diría yo, y lo dijo la Cámara, no estamos de acuerdo en que haya un nuevo proyecto, porque el 80-85% del proyecto nuevo es idéntico al proyecto de la 15921. Nosotros no entendemos la técnica legislativa que utilizó el gobierno, porque ¿para qué? Para cambiar de pronto 10, 15 disposiciones, no se modifica la ley existente y no se redacta toda la ley. La ley 15921 en los hechos queda vigente en lo que hace al número, pero la redactan toda.
y le cambian, y es compleja, y termina uno leyendo y termina en lo mismo que la anterior ley. Claro. Se le cambian los nombres. Los nombres, por ejemplo. Se le cambian, por ejemplo, zona franca no se va a llamar más zona franca, se llama zonas económicas especiales. Claro. El explotador no se llama más explotador, se llama desarrollador. ¿No? Y luego se incorporan algunos cambios. Por ejemplo, ese que yo decía, que los que tengan actividad industrial deban radicarse... Se trata de compensar de alguna manera algo que omitió la ley 15921, que fueron de alguna manera dar ventajas al interior de alguna forma con respecto a las zonas de la capital. Y eso llevó a que de todas formas no haya un buen desarrollo del interior. Yo no creo de todas formas de que el hecho de que se hayan desarrollado más en la capital que en el interior haya respondido a una falta de disposición y promoción del interior. No ha habido industria, salvo los casos excepcionales de UPM, Montes del Plata, que están todos dentro del régimen de zonas francas, o algún caso muy particular como una imprenta que hay en Colonia Suiza. El resto no se desarrolló por temas de Mercosur, que hay una disposición que se llama Decisión 8 del Mercosur, que evitó que cualquier producto que se fabricara en una zona franca, al ingresar al Mercosur, debía pagar a los aranceles externo común. Claro. Como si fuera japonés o fuera europeo. Claro, usted dice que eso fue lo que hizo y va a seguir estando. Por ahora va a seguir estando. Esto es otro tema que Uruguay se debe, que es discutir el Mercosur, pero mientras el Mercosur esté, eso va a seguir estando. Y por lo tanto, la industria en el interior, si no es una industria enorme, orientada al resto del mundo, como es el caso de la celulosa, no se va a dar. Eso como yo lo veo. Y luego, el resto permanece igual. Lo que sí nos preocupó fueron las disposiciones de precio de transferencia, que está siendo estudiado en este momento por la Comisión de Hacienda del Senado, donde se radicó el proyecto, y los temas de plazos entre el contrato de usuario, entre el usuario y el explotador. Como usted sabe, se hace un contrato y se lleva al área zona franca para su registro. La relación contractual entre ambas partes hasta ahora había sido libre, como todo contrato, que es un principio elemental que los contratantes tengan libertad sobre el precio y sobre el plazo. El plazo quiere ser intervenido por el Poder Ejecutivo. Nosotros nos hemos opuesto y hoy en día hay un principio de acuerdo de cómo trabajar estos plazos. ¿Cómo sería? Serían 15 años para la industria, 10 años para el comercio y los servicios. En este momento se está discutiendo un detalle, pero que no deja de ser un detalle importante, que es que el Poder Ejecutivo podría decir en algunos casos que los plazos sean menores y deja abierto así una gran interrogante, en qué casos y cómo, y nosotros queremos decirle que no, que si ponemos un plazo es el máximo. Nosotros podemos decir que podemos hacer una industria a 10 años, pero el máximo legal va a ser 15. Y eso lo tendrá que aceptar el Poder Ejecutivo. Creo que esas son las dos cosas importantes que la Cámara de Zonas Francas ha estado discutiendo en estos últimos días y que esto está siendo llevado en forma positiva, digamos, porque se está escuchando las razones, nos reciben en la Comisión de Hacienda del Senado y de ahí en más veremos cómo evolucionan los temas. O sea que, resumiendo, para cerrar, en líneas generales, el proyecto considera en las zonas francas que no los afecta demasiado, incluso que no modifica mucho la ley original. Tiene cosas positivas, como por ejemplo crea zonas especiales, zonas de promoción especial, que veremos que tengan éxito, porque son zonas donde se va a permitir el comercio al por menor y algunas otras cosas que están prohibidas para las demás zonas, pero para actividad hospitalaria, actividad de recreación, de recreo, o algún tipo de cosa turística que pueda ser interesante desarrollarla en régimen de zona franca. ¿Y cree que ahí hay potencial? Usted decía, no veo industrias que se instalen en el interior. Claro, este tipo de cosas puede ocurrir, pero veremos cómo reacciona el mercado frente a estas propuestas. Orlando Dobat, presidente de Zona América, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias. Un placer como siempre y felicitaciones por los 18 años. Muchas gracias. Nosotros terminamos esta emisión de Claves Económicas. Recuerden que todos los días a las 21 horas en NSTV tenemos un programa periodístico. Mañana los esperamos en Off the Record. Que pasen muy bien.
presentó y El Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde.